Con respecto a menores migrantes, hoy se ha vuelto a poner encima de la mesa, después de realizar un repaso de cuál es la situación, que 116 días después del auto del Tribunal Supremo, en el que obligaba al gobierno del Estado a responder ante Canarias y a esos niños y niñas que tienen derecho a asilo político, la respuesta por parte del Estado ha sido nula. Ni un solo menor, ni un solo itinerario ha comenzado 116 días después. La realidad es que 116 días después de que el Supremo dictara ese auto que obligaba al gobierno del Estado, apenas se han producido avances. Ni un solo niño ha salido de Canarias, ni se ha revertido la situación de hacinamiento y de emergencia en la que vive la comunidad autónoma canaria. Han pasado 2 autos del Tribunal Supremo, ha pasado una aprobación de la modificación de la ley de extranjería y la realidad es que se sigue sin cumplir con Canarias. Parece que hasta ahora el único que está realizando su parte de la tarea ha sido Canarias, pero esta es la realidad en la que nos seguimos encontrando. Y así se lo vamos a trasladar hoy al Tribunal Supremo en el informe que vamos a elevar. Ahora estamos a la espera de ver cuál es el camino por el que opta el Tribunal Supremo y cómo reacciona hasta los escritos que se presenten en el día de hoy. Y en paralelo estamos pendientes de que mañana se produzca esa aprobación por decreto en el Consejo de Ministros que inicie el camino para que a finales del mes de agosto, parece, según ha anunciado la ministra en este caso, puedan comenzar las derivaciones de los otros menores, no los que tienen derecho a esa protección internacional, no a asilo político, sino del resto de menores que se encuentran en la comunidad autónoma canaria. Pero la situación a día de hoy, insisto, es que 116 días después de que el Tribunal Supremo pusiera el foco sobre la responsabilidad que tiene el Estado de cumplir con la situación que se está viviendo en Canarias de emergencia y de hacinamiento, la realidad es que seguimos exactamente igual. En este momento se siguen produciendo conversaciones con respecto a esa respuesta que se va a trasladar al Supremo. Sí le digo que aparentemente no tiene buena pinta. Aparentemente va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo, se está intentando hasta el último momento. Pero sí hay una realidad, y era la que yo intentaba explicar al principio. 116 días después, Canarias sigue en solitario abordando la crisis migratoria y humanitaria que tiene encima de la mesa. 116 días después, ni un solo menor de los que el Tribunal Supremo obliga a que acoja al Estado y continúen hacia otra comunidad autónoma, ha salido de Canarias. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Con respecto a dudas legales o no, mire, yo con respecto a esto, el Tribunal Supremo ha dicho que hay que cumplir y que es el gobierno del Estado quien tiene que asumir, en base ya, estando dados de alta 946 menores en su resolución, como en el sistema de protección internacional, les corresponde al Estado continuar su itinerario. No ha comenzado el itinerario ni uno solo de esos menores. Ahora mismo esos menores, vamos a decir, se considerarían en tránsito hacia otros recursos pertenecientes al Estado fuera de Canarias, porque el Tribunal Supremo lo que se ha dejado muy claro es que Canarias está en una situación de hacinamiento, y esa situación de hacinamiento es la que propicia unas medidas cautelares positivas que obligan a que el gobierno del Estado responda. Hay que recordar que han pasado 116 días cuando el Tribunal Supremo lo que le dio al gobierno de España para cumplir con Canarias eran 10 días. Y han pasado 116. Yo creo que aquí no cabe más trucos ni triquiñuelas. Lo que hay que hacer es dar la cara y poner encima de la mesa las plazas en qué comunidad autónoma están y empezar con los traslados. Esa es la situación en la que se encuentra Canarias ahora mismo. Mire, ustedes han hablado mucho a lo largo de estas últimas semanas sobre los diferentes recursos que se iban poniendo encima de la mesa y que se iban ofreciendo. No hay ninguna plaza puesta encima de la mesa. Ni siquiera el Canarias 50 estaba puesto encima de la mesa porque estaban condicionadas a unas obras que no han concluido todavía. Esa es la realidad en la que nos seguimos encontrando. Oiga, y el Tribunal Supremo tiene que ser consciente de esto. Cuando usted le dio 10 días al gobierno del Estado para que cumpliera, es que han pasado 116 y todavía estamos discutiendo dónde y cómo. Oiga, es que esto no es de recibo, desde ninguna perspectiva. Y en paralelo,
tenemos la ley de extranjería. Hay que recordar con respecto a la ley de extranjería, porque también me han preguntado varios medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas, que las comunidades autónomas, hasta 11, han presentado recursos ante el Constitucional en contra de la aplicación de esa ley. Pero la realidad es que la ley está plenamente en vigor y que se puede cumplir. Y Canarias tiene la tranquilidad de que esa ley ha sido validada por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Abogacía del Estado, por los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados. Oiga, ¿qué más garantías son necesarias para el cumplimiento de una ley? Lo que hay que hacer es aplicarla. Por lo tanto, esperamos que mañana vaya ese decreto al Consejo de Ministros y que se comience con la activación de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita que el 28 de agosto comiencen la derivación de esos menores hacia el resto del Estado español. Porque, insisto, aquí hay una prioridad y es acabar con el hacinamiento, no solo físico en los centros que se está dando en Canarias, sino también en el conjunto de la sociedad canaria. Nosotros continuamos, les digo, ahora mismo en el despacho están en tiempo real todavía hablando con el Estado. Las reuniones son continuas, diarias, y la conversación está abierta de manera continua. 116 días después no se ha comenzado ni siquiera la entrevista de uno de esos menores por parte del Estado. El Gobierno de Canarias ha hecho su parte de la tarea. Ya hay un expediente individualizado con toda la documentación necesaria y ya se ha puesto encima de la mesa una resolución por parte del Estado en el que se recogen cuál es la situación de cada uno de esos menores. Ahora lo que hay que hacer es continuar ese itinerario. ¿A usted le parece que hay voluntad de cumplimiento cuando de 946 no se ha realizado ni una? Cuando 116 días después no ha salido de Canarias ni un solo menor. ¿Eso le parece que es voluntad de cumplir un acuerdo? Nosotros estamos en el ámbito del Tribunal Supremo continuamente reunidos e informando. Y como saben, cada reunión se está grabando. Y estamos dando traslado al Tribunal Supremo de cuál es el sentido de cada una de las conversaciones que se está teniendo. Pero la realidad es esa. Ni siquiera hay un recurso en tránsito encima de la mesa ahora para abordar esta situación. No, bueno, al final aquí hay una realidad. Yo creo que el ambiente de crispación política que vive el conjunto del Estado español ha encontrado en la inmigración un punto de confrontación y se está haciendo mala política. Y esa mala política es poner a unos niños y unas niñas a los intereses de los partidos políticos. Son un arma arrojadiza. Eso es lo que está sucediendo en el conjunto del Estado español. Y vamos a ir a decir que en ese fuego cruzado se encuentra Canarias, se encuentra Ceuta y se encuentran, en otras épocas se han encontrado otras comunidades autónomas. Pero hay una realidad, estamos hablando de niños y niñas y están siendo utilizados como punta del encuentro para el enfrentamiento entre bloques que hay en el conjunto del Estado español. Y aquí seguimos prácticamente igual, ya no se trata solo del Partido Popular o de uno o de otro, ambos han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra esa ley de extranjería, a todos se les llena la boca cuando hay que hablar de solidaridad, pero cuando hay que poner encima de la mesa, priorizar los derechos de los niños y las niñas, parece que todos se arrugan un poco y los que están mirando son los réditos electorales o cómo utilizar la confrontación política. Insisto, 116 días después de que el Tribunal Supremo dictara unas medidas cautelares, el Gobierno del Estado sigue sin cumplir. Y casi 4 o 5 meses después de la aprobación de una ley plenamente en vigor, ni siquiera se ha llevado un decreto al Consejo de Ministros para conseguir avanzar en la instrumentalización de cuál es el procedimiento. Oiga, yo creo que ya está bueno. Canarias ha hecho todo lo que tenía que hacer, poco más se puede pedir a Canarias. Ahora lo que toca es que se cumpla con Canarias y se deje de quebrar el principio de solidaridad que ha vertebrado al conjunto del Estado español a lo largo de los últimos años. Vamos a esperar a seguir avanzando. Lo que sí le digo es que estamos profundamente preocupados porque una singular financiación de Cataluña pueda afectar a los intereses de Canarias. Está claro que si, e insisto, el principio constitucional que vertebra este país, que es la solidaridad entre los territorios y el tratar de no tener ciudadanos de primera y de segunda, tiene que ser respetado. Es muy difícil entender cómo se puede sacar del sistema común una comunidad autónoma como la catalana, garantizándole una financiación singular sin afectar
al resto del conjunto del Estado español, y eso rompe algunos de esos principios que nosotros entendemos que son fundamentales para construir el Estado español. A partir de ahí, nosotros lo que necesitamos es información que se hable y se discuta en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese es el espacio donde entendemos que se tienen que fijar las prioridades. Hay muchas incógnitas, de hecho te diría que hay más incertidumbres que certidumbres con respecto a qué tratamiento se le quiere dar a este asunto. Lo que sí le digo es que nos preocupa tremendamente, que estamos muy atentos a cuál es la actualidad, pero la realidad es que información, documentos, se están moviendo muy pocos o ninguno al respecto, más allá de lo que vemos en los medios de comunicación o conversaciones entre dos partidos políticos. Todavía ni siquiera hemos visto en el ámbito gubernamental que se hayan movido borradores.